Estamos en Más que el Todo, @Más que el Todo en Instagram. Síganos, así en la semana ven también todo nuestro contenido y están al tanto de lo que vamos a tener en el próximo programa. Y si quieren repasar la columna de Gaby, que vino con muchísima información, lo pueden repasar ahí y pueden repasar la entrevista con Hugo Kubler. Ahora nos vamos a meter con la entrevistada que vino a acompañarnos. Es Carolina Ricci, es abogada. Viene a contarnos un poco, poner un poco de luz en este panorama de lo que es la ley ómnibus. Vamos a hablar un poquito de actualidad y del DNU. Más que nada la convocamos a Caro para que nos explique qué es lo que está vigente y qué es lo que podría estar vigente, cosa de arrancar por el principio. Bienvenida, Carolina. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tema este de la ley ómnibus, que en realidad su nombre es Ley de Bases y Puntos de Partida para la Liberación o para la Libertad de los argentinos? La realidad es que es un proyecto de ley, o sea, esto que vamos a hablar hoy no está todavía nada vigente, digamos, sigue lo viejito, sigue nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, sí, con la reforma en el año 2015. Hay dos aspectos muy centrales que, de aprobarse este proyecto, cambiarían. Uno es en tema de divorcio, sí, otro es en materia de sucesiones, ¿sí? Con el tema de divorcio estuvimos viendo ahí un poquito que lo que está saliendo por los medios, de lo que nosotros más o menos pudimos escuchar, es que los divorcios podrían ser por vía administrativa. Y uno, ante el sentido común, le parecería que eso puede ser más expeditivo, pero nos encontramos con que el grupo, los colegios de abogados están diciendo, no, pará, esto no es tan así. Exactamente, porque primero de todo nosotros tenemos que partir de la base que el divorcio es una causal de disolución del matrimonio. Le pone fin al matrimonio, sí, pero poner fin al matrimonio no es solamente dos personas que se van a separar, que van a dejar de convivir. Implica que muchas veces hay menores de por medio, que muchas veces hay que arreglar un régimen de visitas, sí, en donde hay un derecho alimentario de hijos menores de edad, o mejor dicho, hasta lo que son 21 años. También puede haber que en algunos casos, esto lo aclaro, siempre caso por caso se tiene que analizar, pero en donde un cónyuge o un esposo le puede reclamar al otro también lo que se llama una compensación económica. También también un divorcio involucra todo lo que es la división de bienes en común que tiene ese matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Con este divorcio, sí, express o sumamente express, o lo que plantea el proyecto de ley es: vos podés ir al registro civil siempre que sea en forma conjunta, ¿sí? Es decir, supongamos Anita y Gaby que ustedes dos estarían casados. Bueno, lo que habilitaría este proyecto es decir, van los dos y en forma conjunta, los dos, tienen que ser por decisión de los dos, ¿sí? Deciden poner fin al matrimonio. Ahora, ¿qué pasa? No elimina, o este proyecto de ley no va a eliminar la figura del divorcio judicial, digamos, ¿sí? Que sale por sentencia de un juez. Sino, ¿qué pasa? Supongamos que, volviendo al ejemplo anterior, Anita, vos no te querés divorciar y Gaby sí. En ese caso, no lo van a poder tramitar ante lo que es el registro civil, sino que en ese caso sí o sí lo van a tener que solicitar judicialmente. Más allá de eso, el gran problema que nosotros desde los colegios de abogados vemos es justamente esto, que el divorcio va más allá de disolver el matrimonio y poder casarte de vuelta. Todos los demás efectos que involucra el divorcio. ¿Por qué? Nosotros en un divorcio, sí, judicial, ya sea porque ambos cónyuges se quieren divorciar o porque uno de los dos se quiere divorciar, tenemos muchas veces involucrados menores, ¿sí? Y los menores tienen que ver en ese proceso de divorcio respetados sus derechos, como ser el derecho alimentario, el derecho a mantener una comunicación con el progenitor no conviviente y con la familia, ¿sí? De ese progenitor, y también entre los propios cónyuges. Supongamos, Anita, vos, vuelvo a lo mismo, estaban casados, ¿sí? Vos trabajaste todo el tiempo y Gaby se dedicó a la crianza de los chicos, ¿sí? Y Gaby, supongamos, era un médico reconocido y por haberse casado con vos y por ese matrimonio y por la vida laboral tuya, no podía ejercer su profesión y tenía que dedicarse al cuidado de los chicos. Deciden divorciarse.
¿qué pasa? Él en ese divorcio va a estar en lo que es una desventaja económica. ¿Por qué? Porque no tiene ingresos, porque no trabajó, porque se dedicó al cuidado de los chicos. Entonces, él se va a encontrar habilitado para reclamarte a vos lo que es una compensación económica. Entonces, también puede reclamarte lo que es la vivienda conyugal para quedarse él a vivir con los hijos, ¿sí? Si serías vos la única que tuvieras ingresos. Entonces, son un montón de cuestiones o defectos que se derivan, ¿sí?, de lo que es el divorcio, que no están contemplados con este proyecto de ley. Entonces, si se deja de lado esto y simplemente me voy a lo que es el divorcio ante el registro civil, puede ocurrir que tanto los cónyuges que se divorcian como menores puedan perder derechos. Ese es el principal problema. Claro, lo que estás planteando es una mirada más integral, digamos, del trabajo del abogado, del letrado que va a estar ahí, que va a estar mediando, que va a estar entendiendo, que haya un ser humano, por decirlo así. No es que en el trámite no lo habría, pero si hay un trámite significa que hay una estandarización del proceso, ¿no? Uno va, completa una planilla, la de matrimonio, después completa la del divorcio y ya está. Y acá lo que se está planteando es tener una mirada más integral, quizás, tener en cuenta, como decís vos, a los menores, la alimentación, la vivienda, cómo fue el nivel de vida, ¿no?, sociológico de esa familia, cómo fue a través de los años. Exactamente, Anieta, sobre todo teniendo en cuenta que cuando hay menores, sí, son grupos vulnerables y que, bueno, hoy en día, a raíz de esta perspectiva de género con la cual se tiene que trabajar tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial, también se entiende que a las mujeres pertenecemos a grupos vulnerables. Entonces, puede ocurrir que con estos divorcios administrativos o sumamente express, sí, se pierda un poco de vista esa protección a grupos vulnerables, lo cual está reconocido, sí, por tratados internacionales de derechos humanos, los cuales Argentina es parte, y también por diversos convenios que están celebrados a lo que es nivel de Latinoamérica. La realidad es que hay otros países, sí, como Brasil, como España, que tienen estos divorcios administrativos, pero suman más requisitos que el que este proyecto de ley ómnibus nos está planteando. Es no solamente en forma conjunta, pero no tienen que existir bienes en común, no tiene que tener hijos, es decir, como que no puede haber ningún punto, ¿sí? Tienen que estar rodeados como ningún punto en el cual se pueda suscitar algún tipo de conflicto entre esa pareja que se pretende divorciar. Claro, que en todo caso sería interesante plantearlo como tener, esta opción, como decís vos, si lo tomamos de diferentes países, que esto exista, está bien, pero que no se meta todo, quizás como que da la sensación de que está todo metido adentro de una misma bolsa. Exactamente. De aprobarse el proyecto de ley, ¿cómo nos quedaría entonces planteado el panorama? Vamos a tener dos tipos de divorcio judicial: por presentación unilateral, es decir, uno de los cónyuges es quien decide divorciarse y te presento el divorcio, ¿sí? Lo que en las pelis, en las series muchas veces vemos quiero el divorcio o te presento el divorcio, sí. Y también por presentación conjunta en forma judicial, también se puede. O por vía administrativa, sí, siempre y cuando lo manifiesten ante el registro civil en forma conjunta ambos cónyuges. ¿Cuál es la quizás ventaja de lo judicial? Obligatoriamente, nuestra legislación hoy marca que en un divorcio presentado unilateralmente o en forma conjunta tenemos que presentar lo que llamamos convenio regulador, que es una propuesta de cómo esa nueva dinámica familiar en lo que es derecho alimentario, régimen de visitas, atribución de vivienda, así, todo eso a partir del divorcio, cómo se va a empezar a regir. Cosa que si se aprueba este proyecto de ley y empieza a convivir este divorcio administrativo, ¿sí?, no va a pasar, ¿sí? Pero insisto, de aprobarse van a coexistir ambos regímenes. Y el caso de las sucesiones, ¿qué es lo que está pasando? Que también está involucrado acá en esta ley, también está ahí metido. Bueno, caso de las sucesiones, ¿sí? Las sucesiones, ¿ustedes saben lo que es una sucesión o alguna vez han escuchado? ¿Sí? Contá. Queremos saber la visión de una abogada. Bien, bueno. La sucesión es un procedimiento voluntario que se hace ante un juez
por el cual yo voy a ser titular de los bienes y de las deudas de una persona fallecida. Voy a buscar que a mí me declaren heredero de esa persona, ¿sí? Por lo tanto, esos bienes y esas deudas que esa persona tenía va a pasar a estar en cabeza mío. Aclaro, no se hereda solamente lo bueno, también se hereda... Se heredan las deudas. Sí, exactamente, se heredan las deudas, se hereda lo malo. ¿Qué pasa? Hoy nuestra legislación, con lo vigente, ¿sí? Únicamente prevé la posibilidad de pedirle a un juez que a mí me declare heredero, ¿sí? Y que los bienes que estaban a nombre de esa persona sean inscriptos, ¿sí? En nombre de ese heredero. Lo que plantea este proyecto de ley ómnibus, ¿sí? Es que las sucesiones se puedan hacer en forma extrajudicial. Esto es ante un escribano público, pero también bajo determinados requisitos, ¿sí? Esto es el consentimiento unánime, ¿sí? De todos los herederos. Supongamos, nosotros 3 somos hermanos, fallecieron nuestro papá y fallecieron nuestra mamá. Tendríamos que hacer la sucesión. Con este proyecto, ¿sí? De ley, si los 3 estamos de acuerdo... La parte difícil, digamos. Exactamente, no tiene que haber conflicto entre partes, ¿sí? Si los 3 estamos de acuerdo, podemos ir a un escribano y decirle, tramítame la sucesión, declarame a mi heredero e inscribí los bienes que eran de nuestros padres a nombre mío. ¿Cuál es el inconveniente que trae o que los colegios de abogados departamentales de la provincia de Buenos Aires, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires y también incluso la Federación Argentina de Colegios de Abogados plantean? Hay un tema de inconstitucionalidad en este proyecto de ley ómnibus. ¿La inconstitucionalidad qué es? Se preguntarán. Bueno, es cuando tenemos una norma de jerarquía inferior a la Constitución Nacional, es decir, que está por debajo, ley nacional, ley provincial, DNU también, una ordenanza municipal, ¿sí? Va en contra de lo que nos dice la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional lo que nos dice es, bueno, todo lo que son procedimientos ante un juzgado es una materia reservada para las provincias, es decir, es algo que legislan las provincias. Por lo tanto, una ley nacional no puede regular un proceso que se supone, ¿sí?, de índole provincial. Además, también lo que nos lleva a plantearlo y lo que nos genera duda de si esto se pondría en práctica es: ¿qué pasa si se realizó toda la sucesión delante de un escribano, ¿sí? Y nosotros 3, que éramos hermanos, porque estábamos peleados con otro que vive, no sé, en la provincia de Chubut, nunca lo declaramos nosotros como herederos, se lo ocultamos al escribano. ¿Qué pasa ahí? Es un supuesto que no está contemplado. ¿Por qué? Porque en el hipotético caso que seamos nosotros 3, ¿sí?, y en algún momento de esa sucesión tramitada ante escribano nos peleemos, el escribano tiene tendría la obligación de aprobarse este proyecto de remitirla directamente a que la sucesión la haga o tramite ante un juzgado, ¿sí? En cambio, el supuesto anterior no está contemplado. Entonces nos preguntamos, ¿qué va a pasar en la práctica? ¿Cómo subsanamos esa sucesión? ¿Por qué? Porque ese hermano que nosotros teníamos en Chubut va a tener el mismo derecho sobre la herencia, ¿sí?, que nosotros. Además, entendemos que pueden llegar a ser incluso mucho más costosas, ¿sí?, que lo que son por vía judicial. Y también otro punto que se critica en materia de sucesiones notariales es que la única persona habilitada, sí, o el único funcionario, mejor dicho, habilitado para decirle a los herederos lo que le corresponde a cada uno, justamente porque lo establece la Constitución Nacional, es un juez. Así que son bastantes críticos los puntos tanto en divorcios como en sucesiones notariales.
Uh-huh. Sí, está claro que deja cuestiones muy importantes sin contemplar. Vos hacías mención a la escala jerárquica de las leyes. ¿Vos creés que esto puede ser inconstitucional, que en algún momento se puede declarar inconstitucional, que pueda aparecer algún tipo de impedimento al respecto de esto, si esta ley se aprueba? Sí, se pueden hacer planteos de inconstitucionalidad. Es más, el tema de los divorcios administrativos y el tema de las sucesiones notariales, ya ha habido, se han presentado años atrás proyectos de ley también en este sentido que realmente han sido bochados. Hoy, los sistemas que hoy tenemos vigentes en la práctica han demostrado que no tienen prácticamente falencias, ¿sí? Es más, en materia de divorcios, previo nosotros al año 2015, que eso sí fue una reforma necesaria, los divorcios no eran incausados, es decir, previo al 2015 teníamos que decir por qué nos divorciamos, ¿sí? Y teníamos que esperar una determinada cantidad de años desde el matrimonio. En cambio, a partir del 2015, ¿sí? Yo me casé hoy, ¿sí? Y mañana me quiero divorciar, mañana me puedo divorciar y no tengo que decir por qué motivo y era, me quiero divorciar. Unilateral también. Yo me acuerdo también de ese cambio, de que antes de esto había que esperar que los dos cónyuges, digamos, aparezcan o estén de acuerdo, y ahora uno puede, o sea, que los dos estén de acuerdo con el divorcio, mejor dicho, y actualmente con que una de las partes quiera divorciarse, quiera romper ese contrato, lo puede hacer. Exactamente. A mí el divorcio en sí mismo lo que me permite es contraer aptitud nupcial, de vuelta a decir, me puedo volver a casar, ¿sí? Por registro civil, iglesia es otro tema aparte, sí, pero insisto en lo mismo, del divorcio se derivan un montón de efectos, sí, como mencioné, tema de derechos alimentarios de los hijos, tema de régimen de visitas, sí, de los hijos, el tema de quién se va a quedar con la casa, digamos, en las cuales ese matrimonio convivía, en donde realmente es necesario que se consulte siempre con un abogado de la confianza. Sí, la intervención de un profesional, ¿no? Que exactamente. Acá tenemos algunos mensajes. Leandro dice, Gabriel, si tenés un tip para recuperarte rápido de un divorcio, sos un genio. Así que podés traer una columna de esto. Nicolás de Lucci dice, muy buena charla. Le mandamos un saludo a Nicolás de Lucci y a toda la familia de Lucci que nos están escuchando, y un muy feliz cumpleaños para Azul. También estamos hablando con Carolina Ricci, es abogada. Vamos a decirlo esto una vez, tomo 11, folio 179 del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes, es abogada del niño, miembro de la Comisión de Abogacía Joven del Colegio de Abogados de Mercedes y delegada de dicho colegio ante la Comisión de Abogacía Joven del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. La pueden encontrar en Vicente López 105, en consultas@estudioricci.com.ar, en Instagram cricci.estudiojurídico y también en Facebook. Caro, sé que sos especialista, o que también uno de tus temas tienen que ver con las prepagas y con la obra social, relacionado con el mundo del trabajo, y me traías también una noticia cuando charlamos por la nota de que hubo una medida cautelar interesante respecto a esto de una usuaria de una prepaga. ¿Nos querés contar? Exactamente, bueno, tema que no es ley de ómnibus, pero está también candente, ese es el famoso DNU 70-2023, que entró en vigencia a partir del 28-29 de diciembre de 2023. ¿Qué hizo? Este DNU vino a derogar un montón de leyes vigentes. Bueno, su constitucionalidad también está siendo puesta en crisis un poco, ¿sí? Pero uno de los cambios que introdujo fue el tema de las cuotas, ¿sí? De las obras sociales y de las prepagas. Antes, previo a este DNU, ¿sí? Insisto, este DNU está vigente y tiene que ser ratificado para que continúe su vigencia por lo que es el Congreso de la Nación. Pero mientras tanto, lo que dispone está vigente, ¿sí? Bien, ¿qué hizo? Liberaron a las obras sociales y a las prepagas en cuanto a los topes, ¿sí? De los aumentos que podían establecer. Antes de la entrada en vigencia de este DNU, nosotros teníamos que la Superintendencia de Salud, que es la que se encarga de fiscalizar tanto a las obras sociales como a las prepagas, ¿sí? Frente a un pedido de aumento de cuotas de las obras sociales o de las prepagas justificado ese aumento, esta superintendencia les decía, bueno, ustedes pueden aumentar hasta este porcentaje. Entrada en vigencia este DNU, eso se derogó, eso se
eliminó, lo único le dice, bueno, ustedes pueden hacer diferencias en las cuotas conforme la edad. Es decir, frente al mismo plan, una persona quizás de 25 años no va a pagar lo mismo que una persona de 45 años. Eso tiene que ver porque nosotros, a medida que vamos creciendo, ¿sí?, nuestro cuerpo, biológicamente, le van ocurriendo cosas, entonces se supone que a mayor edad es cuando nosotros vamos a necesitar más de la obra. Más cobertura, medicaciones, tratamientos más de la obra internacionales. social. Pero ¿qué pasa? En enero hubo un aumento del 40,67% de las obras sociales y de las 70% otra vez de aumento. O sea, es un 70% de aumento en un bimestre. Una jubilada de 78 años lo que hizo fue plantearle a la justicia y decirle, miren, a mí ya en enero me aumentó la obra social un 40%. Y ahora en febrero me va a aumentar un 30% más. Yo cobro esto de jubilación. Lo que yo tengo que pagar de obra social se me lleva más de la mitad de mi jubilación. Un porcentaje muy alto de aumento y un porcentaje muy alto en lo que representa a este grupo que vos decís de jubilados, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona va a llegar a un punto que si los aumentos siguen siendo indiscriminados, no va a poder acceder a una cobertura de salud. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que la cuota le va a superar lo que es su ingreso mensual, ¿sí? Entonces, se va a ver privada de su derecho a la salud y no va a poder comprarse remedios, no va a poder ir a un médico, no va a poder acceder a las prestaciones que necesita para cuidar su salud y su calidad de vida. Entonces, esta jueza, sí, que es del Juzgado Contencioso número 2 de San Martín, lo que dijo fue, sí, miren, tiene razón, hasta tanto se finalice el juicio, el Hospital Italiano, que en este caso era... la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires. Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires, que es la razón social. Sí, es la obra social de lo que sería el Hospital Italiano. Sí, esta jueza le dijo, bueno, hasta que nosotros resolvamos todo en el juicio, a vos, la obra social te tiene que cobrar con los topes que había determinado la Superintendencia de Salud previo a la entrada en vigencia del DNU, y además te tiene que devolver lo que vos pagaste de más en enero. ¿Sí? Hay algo. Esto marca un precedente, esto únicamente aplica para este caso particular, es decir, no todas las obras sociales y las empresas de medicina prepaga van a estar obligadas, ¿sí?, a acatar este fallo, pero va a traer numerosos precedentes. Es más, casualmente hoy también salió un fallo para un chiquito con síndrome de Down, en donde también se le puso un tope a la obra social. En este mismo sentido va a traer un precedente. Así que bueno, veremos lo que pasa también en este mundo. Sí, es importante que haya pasado por esto que decís vos, que va a marcar un precedente, que bueno, que puede haber... yo creo que más que nada que entender que la discusión tiene que ser mucho más compleja y que lleva mucho más tiempo desenredar todo esto, y que no puede de una, como que parece acelerado, ¿no? También acá en el programa hablamos, en el primer programa tuvimos a un especialista, y como lo que pensábamos es, estas políticas resultan muy aceleradas, ¿no? No tienen los tiempos de la sociedad, del debate que tendríamos que darnos. Entonces, que la justicia esté actuando en consecuencia de esto es muy importante. ¿Qué puede hacer una persona si la obra social te niega la cobertura? Bueno, en ese caso, la persona tiene que iniciar lo que se llama recurso o acción de amparo, ¿sí? En donde yo le voy a pedir a un juez, ¿sí?, que obligue a la obra social a la cobertura del tratamiento, de la medicación, del equipamiento, de la prestación en salud, sí, que yo necesite. Primero se hace un reclamo administrativo ante la obra social, se hace siempre y cuando yo le reclamé, le pedí una determinada prestación, sí, a la obra social, y la obra social me la denegó expresamente, me dijo, mira, no te cubrimos, o pasa el tiempo y me no patean la silla de rueda, no aparece me patean la pelota. Exactamente, Claro. me patean la pelota, digamos. Además, lo que son, que lo sufren mucho el tema de las personas con discapacidad, ¿sí?
que le niegan todo el tiempo lo que son prestaciones que necesitan, no solamente para lo que es amparar su salud, sino también para gozar de una mejor calidad de vida, para tener mayor autonomía, para tener mayor independencia, que son derechos de los cuales esas personas son titulares y no son tampoco menos importantes. En el caso de las personas con discapacidad, sí, nosotros tenemos la ley 24.901, que es la ley de protección integral de las personas con discapacidad, que establece la cobertura al 100% de determinadas prestaciones. Es una ley muy importante, también se ven amparada por lo que es la Convención de los Derechos, ¿sí?, de las personas con discapacidad. Y también hay que entender que hoy a nosotros en materia de discapacidad nos atraviesa un paradigma de entenderla como un problema social y no como un problema que tiene la persona que sufre el padecimiento físico o mental. Es decir, antes se creía que una persona con discapacidad, ¿sí?, era aquella que tenía algún sufrimiento mental o físico. Uh-huh. Sí, y que había que aislarla o que... Exactamente, y que el problema era la persona. Uh-huh. En cambio, hoy lo vemos como que nosotros somos la sociedad la que le impone barreras a esa persona. Por ejemplo, el tema de las rampas, chicos. Sí, el tránsito. Uh-huh. El tema de no tener escuelas, ¿sí?, que puedan incluir a chicos con personas con discapacidad. O, por ejemplo, tenemos lo que es el artículo 24 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que nos dice que los padres de un niño pueden elegir la escuela que ellos quisieran. No necesariamente que un niño tiene que recaer en una escuela especial. Y muchas escuelas rechazan tomar al principio del ciclo lectivo a esos niños, ¿sí? Uh-huh. Porque no tienen un sistema preparado, ¿sí?, para poder tomar ese niño, para poder integrarlo, ¿sí? Así que bueno, es un desafío bastante grande que tenemos por delante con las obras sociales y las prepagas. Sí, son muchos temas. Gracias, Carolina Ricci, abogada, por venir, por aclararnos un poco de qué se trata todo esto. Vamos a seguir atentamente las noticias, a ver qué pasa. Y bueno, nos comentabas también que desde tu colegio de abogados tienen una opinión publicada. Exactamente. El Colegio de Abogados empezó a trabajar junto con retrocedo un poquito para que se entienda mejor. El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes, junto con los restantes 20 colegios de la provincia de Buenos Aires, conforman lo que es el Colegio, ¿sí?, de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Y a nivel nacional tenemos lo que es la Federación Argentina, ¿sí?, de Colegios de Abogados. Estos tres institutos, estos tres colegios y bueno, también los restantes 20 colegios departamentales de provincia, han mantenido reuniones, sí, con los presidentes de los bloques del Poder Legislativo de la Nación. Ha mantenido, sí, reuniones internas en cada uno de estos institutos. Y bueno, en el día de ayer han publicado una carta abierta a lo que es el Poder Legislativo Nacional, expresando la preocupación por lo que es la ratificación de este DNU y bueno, y lo que es la aprobación de este proyecto de ley ómnibus. Entiende que afecta gravemente lo que es el principio de división de poderes, entre otras cuestiones, así que bueno, esperemos que ver qué ocurre. Sí, a ver qué pasa, a ver si sale esa fuerza. Bueno, nada, la última que te hago, Caro, es preguntarte por tu visión. O sea, en mi visión yo veo que el gobierno está planteando directamente un cambio de visión, ¿no?, a un régimen de competencia quizá entre las empresas, o quizá que se opte según el precio, distintos servicios que la gente vaya optando o cambiando. ¿Cómo lo ves esto en el marco legislativo y en el ámbito que vos te movés, ¿no?, como abogada y en el que te formaste? ¿Qué visión nos das para el futuro, digamos, o en estos meses? ¿Qué vamos a ver? Yo creo que hay mucho por discutir. Sí había reformas que eran necesarias. Por ejemplo, es necesario una reforma laboral en este país, es necesario una reforma previsional, sí es necesario una reforma en materia tributaria, sí, que
está planteada tanto en lo que es el proyecto de ley ómnibus como en lo que es el DNU 70-2023. Quizás sí siento en lo personal que fue un poco acelerado, quizás requería un poco más de estudio, pero bueno, nosotros siempre decimos que en derechos los cambios sociales son los que acompañan siempre lo que son las reformas de las leyes. Si se aprueban, hay que ver cómo funciona en la práctica. Nosotros podemos tener leyes que en su texto sean divinas, sean hermosas, pero que quizás en la práctica no funcionen. Como también podemos tener, como también puede ocurrir si lo inverso. Yo creo que si se aprueba y hay un descontento, sí, bueno, seremos nosotros quienes estaremos ahí para plantear lo que es la inconstitucionalidad, lógicamente, de esos DNU o de esas leyes, y bueno, en tratar de que siga vigente lo viejo, digamos. Gracias, Carolina Ricci, por venir. Quédate un segundo que ya cerramos. Sí. Les voy a dar las 3 buenas noticias de la semana en Chivilcoy, que se las prometí, se me va el tiempo. La primera es que Luz Fontana, más conocida como LF, lanzó su sencillo Veranito. Yo hoy lo escuché en Spotify, es una chica de 19 años. Escúchenla, está buena, a mí me gustó. La traje la noticia porque me interesó, está buena. Hablando de debate legislativo, el diputado Falcone volvió a reclamar la construcción de la autovía 5 en la sesión del plenario de comisiones. El diputado nacional Eduardo Falcone, estamos hablando del Partido de la Libertad Avanza. Falcone lo expuso frente al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, lo cual me parece también una muy buena noticia, que siga pese al cambio de gobierno o por el cambio de gobierno o con los nuevos legisladores, diputados, senadores, como sea, que esto se siga pidiendo. Creo que somos muchos los vecinos de Chivilcoy y de la zona que necesitamos que se haga la autovía número 5, así que bueno, ojalá que sea como dice Falcone, con capitales privados, ojalá que lo haga el Estado, pero ojalá que se haga. Y la tercera es que en Chivilcoy fueron descartados 16 casos sospechosos de dengue y unos de encefalitis equina, lo cual también es una muy buena noticia. Gracias, Gabriel, por acompañarnos, gracias, Caro, por quedarte hasta este momento, gracias a todos por escucharnos, esto es Más que el Todo. Gracias, Matías, en la operación técnica. Nos vemos. Chao, chao.